vamos a comenzar a tejer en esta parte. Miren, yo voy a buscar que aquí esta parte es la parte de la espalda y yo voy a empezar en este espacio de aquí, de que me quede en el espacio de atrás. Entonces yo puedo empezar aquí en este espacio de arriba de ¿cómo se puede decir? De la blusa, porque se va a ir girando un poquito, se va a ir girando. Ahora, si no lo quieres girar, vamos a hacer otra cosa. Les voy a enseñar cómo hacerlo, porque recuerden que como es en espiral, se empieza a girar. Entonces, si no quieres que gire, voy a empezar yo aquí a la mitad. Recuerdan que a la mitad es donde tenemos que hacer nuestro punto bajo. Aquí vamos a hacer una cadena y aquí a la mitad tejo un punto bajo y voy a ajustar y voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me paso al siguiente espacio. Recuerdan que no eran 5, eran 6, pero yo quiero ir disminuyendo un poquito la manga. 1, 2, 3, 4, 5. Me paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar esta vuelta. Yo me voy a detener aquí antes de los marcadores. Recuerdan que había colocado mis marcadores, ¿verdad? Ok, voy a pararme hasta aquí. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta este momento cómo vamos a continuar. Miren, esta parte de aquí, amigas, si se fijan, esta parte de aquí es esta. Sí, esta, que íbamos tejiendo aquí, así. Ok, entonces yo aquí veo un arco. Este arco lo voy a pasar y voy a tejer mis 5 cadenas. Miren, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hago mi punto bajo. Después voy a tejer 3 cadenas. Todos los demás fueron de 5. En este caso solamente voy a utilizar 3 en 2 ocasiones y va a ser en la parte de abajo. Miren, como este ya está tomado aquí, no lo voy a tomar. Yo me voy a pasar a donde hicimos los ojitos, debajo del brazo, y abajo del brazo le voy a hacer un punto bajo. Aquí si hacemos 5 cadenas, me voy a pasar aquí a la mitad y voy a tejerle un punto bajo. Aquí a la mitad tejemos otro punto bajo. Esto que estás viendo, amiga, es aquí, debajo del brazo. Sí, miren, esta es la parte del cuello aquí. Sí, y este es la parte de abajo del brazo. Ahora, como ya llegamos aquí y este espacio me dice que ya está enlazado, entonces yo lo que voy a hacer es tejer 3 cadenas y yo no me voy a pasar aquí, sino que me paso a donde tengo el siguiente arco y tejo punto bajo. Aquí yo estoy haciendo unas disminuciones. ¿Sí? Estoy haciendo una disminución aquí y aquí. Ahorita las van a ver más adelante. Aquí vamos a hacerle 2 cadenas. Aquí donde está el punto bajo tejemos un punto alto, una cadena, un punto bajo. Una vuelta la vamos a empezar así como lo acabo de hacer en este momento. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Miren, vamos a hacer lo siguiente para que no nos quede con la disminución, ¿va? 5 cadenas y me paso donde está el punto bajo. Voy a continuar así hasta que ya no tenga que disminuir. Ahí está. Me voy a pasar al punto que sigue. 1, 2 y 3. Y en este ya estoy a la mitad del arco. Hago un punto bajo, 5 cadenas y continúo.
5 cadenas y continúo. Esto lo voy a hacer hasta llegar acá, del otro lado donde tenemos estos 3 puntos. 5, 5, 5, 5 hasta aquí. Quiero mostrarles, miren, hasta aquí ya he llegado de este lado. Y ahora vamos a ver. En esta parte yo voy a tejerle un punto bajo. Pero como ya llegué a este espacio de las 3 cadenas, voy a volver a tejer 3 cadenas. Voy a pasarme este espacio hasta donde tengo el siguiente arco. Punto bajo. 5 cadenas. Estamos en la parte de abajo del brazo, miren. Aquí donde están estos 3 ojitos. Me voy a pasar aquí y voy a hacerle un punto bajo. Y ahora ya siguen estas 3 cadenas que había hecho. Hago 3 cadenas y me voy a pasar hasta acá, no sobre las cadenas, sino aquí, y vamos a tejerle un punto bajo. Ahora sí, 5 cadenas y me voy a pasar aquí donde está mi primer punto bajo. Paso, hago un punto deslizado y me deslizo 1, 2, 3 y ahí tejo un punto bajo. 5 cadenas, me paso a este siguiente espacio, punto bajo y así, punto bajo hasta llegar nuevamente, pero ahora acá del otro lado. Sí. Vamos a ver, ahí está. Voy a completar. Quiero mostrarles, aquí ya estoy nuevamente a punto de finalizar, amigas. Miren, así es como me va a quedar aquí abajo. Y ahora vamos a continuar. Gracias. Que me trajeron un vasito de agua, amigas. Gracias, gracias, gracias. Por nada. Y vamos a continuar aquí con 1, 2, 3 cadenas. Aquí a la mitad, si se fijan, aquí vamos a pasar otra vez estos 3 puntos. Me paso aquí a la mitad y vamos a tejer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas otra vez. Y aquí de este lado, miren, están estos 3 puntos. ¿Se fijan cómo se fue haciendo como un triángulo? Porque fue disminuyendo. Ahora me voy a pasar acá y voy a tejer un punto así, un punto bajo. 5 cadenas y me paso a donde tengo el primer punto bajo y hago un punto deslizado y vamos a deslizarnos. Estos son los inicios deslizándonos, así es como los vamos a dejar. 3 deslizados y un punto bajo. Así vamos a empezar. Y ahorita les digo cómo lo vamos a hacer ya sin deslizarnos para que nos quede siempre en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a empezar otra vuelta. Tenemos que tejer 31 vueltas aproximadamente. Vamos a continuar hasta llegar nuevamente aquí del otro lado. Ya miren, ya se cerró así. Ya está cerrado. Vamos a ver qué pasa en esta siguiente vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas ya. Ahí está. 1, 2, 3 y esta sería la cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. 5 cadenas, me voy a pasar aquí al punto que sigue. 2 cadenas, ahora me voy a pasar aquí a la mitad. Ahí en casita se va a ver así. Aquí a la mitad vamos a tejer un punto alto. 2 cadenas y me voy a pasar aquí a donde tengo el siguiente arco y tejo un punto bajo y nos va a quedar así. A ver,
voy a ver que se alcance a ver. Ay, amigas, ahí se anda metiendo el otro pedacito de la manga. Ahí está, ahora sí. ¿Qué les parece? Ok, bueno, pues ya lo vimos, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con 5 cadenas. Y me voy a pasar para acá, donde está este punto bajo, y hago mi punto deslizado y nuevamente vuelvo a deslizar. 1, 2 y 3. Y aquí hacemos un punto bajo. 5 cadenas y vuelvo a empezar. Vamos a irnos rapidito hasta llegar nuevamente aquí del otro lado. Quiero mostrarles, miren amigas, ya casi estoy a punto de finalizar. Hago 5 cadenas, me paso aquí a la mitad y después hacemos 5 cadenas y ojo, así es como tengo esta parte de aquí de abajo. Y ahora voy a hacer aquí la unión, aquí, como si este fuera un arquito, y aquí a la mitad le coloco el punto así, punto bajo. Voy a tomarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5 y luego me voy a pasar al siguiente arco y tejo punto bajo. Y ahora sí, ya aquí voy a empezar de aquí a aquí, de aquí a aquí, a hacer como corresponde. 5 cadenas, me voy a pasar aquí donde está el punto bajo y empiezo a deslizar nuevamente. Punto bajo y continúo hasta completar la vuelta. Y aquí abajo me va a quedar así. Aquí es donde hice los ojos de aumento y aquí pues ya los enlaces. Completo esta vuelta, les muestro, ahí está la manguita de aquí a aquí. Yo ya no voy a hacer disminuciones, entonces miren, aquí en esta parte me quedo así, 5 cadenas, me paso a la mitad, punto bajo, 5 cadenas, me paso a la mitad, punto bajo, 5 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Miren ya aquí como me quedó. Ya de aquí así le voy a continuar tejiendo, sin aquí unión, unión, unión y así. 5 cadenas y aquí punto deslizado. Y miren, lo que nosotros vamos a estar observando aquí es que si lo dejamos así, se va a empezar a ¿cómo se puede decir? A recorrer hacia arriba. Miren, aquí se alcanza a ver el borde, pero si lo dejamos como lo hicimos en esta parte de aquí, se va a recorrer hacia el otro lado. Entonces, yo que te recomiendo que hagas una vuelta, la vas a dejar con punto deslizado, que fue la vuelta anterior, deslizamos 3 puntos y comenzamos con el punto bajo, y la otra vuelta haces 2 cadenas, tejes un punto alto, una cadena, un punto bajo y comenzamos hasta continuar toda nuestra vuelta. ¿Sí? Entonces una la hacemos deslizando y otra la hacemos con 2 cadenas y punto alto para cerrar, igual que lo hicimos aquí en la parte de abajo. Lindo, lindo, fácil, fácil, amigas. Cuéntenme ahí en casita qué más cosas quieren ver, porque voy a estarlas leyendo a ustedes todos los comentarios que me dejen, amigas. A veces no alcanzo a contestar todos, pero sí me leo todos los comentarios, amigas. Sí me leo todos los comentarios, por lo menos el 90% o 95% de los comentarios sí me los leo todos, porque pues a veces hay preguntas, ¿verdad? Y una disculpa a las amiguitas que a veces ya no les alcanzo a contestar,
porque pues ya no me da como el tiempo, pero recuerden que siempre voy a estarlas leyendo lo más posible y contestando lo más posible a la mayor parte de las personas que me escriben, ¿va? Entonces voy a completar esta vueltita. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta. 5 cadenas, a la mitad punto bajo, 5 cadenas, a la mitad punto bajo, y ahora, como en la vez pasada hice 2 cadenas y un punto alto, ahora hago 5 cadenas. Me paso y me toca deslizar. Entonces ya vieron, ¿verdad, amigas? Una vuelta deslizando y otra vuelta con el punto alto, y hasta obtener 31 vueltas. Por ejemplo, yo hasta ahorita tengo, voy a ver aquí en la parte de abajo, aquí es donde comencé con los ojos. 1, 2, 3, a ver, voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a empezar la vuelta número 8. Pero así es como me va a ir quedando la parte de la manga. ¿Sí? Ahí va. Entonces, amigas y amigos, ahí en casita escríbeme. Ahí en casita escríbanme cómo les está yendo con su blusa. ¿Se les está haciendo fácil o difícil? Mientras yo voy a aventajar. Voy a dejar 31 espacios como estos. Por ejemplo, de aquí sin contar este voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta obtener 31, aproximadamente 30, 31, y regreso para la parte final. Si te gustaría más blusas, deja un me gusta. Si te gustaría cardigan, deja un me gusta y tu comentario de qué país me escribes y si quieres un cardigan para verano o para invierno. ¿Sí? Entonces recuerda, un me gusta si quieres más blusas, un me gusta y comentario si quieres el cardigan y que sea fresco o que sea para invierno. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles ya, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado. Así es como luce ya. Y aquí voy a hacer ya la parte final. Aquí he comenzado y aquí voy a empezar a tejerle un punto alto, 3 cadenas y paso de lado a lado y tejo punto deslizado. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro punto bajo y ya enlazamos. Y ahora en este mismo espacio vamos a tejerle un punto alto, me enlazo al siguiente espacio y así me va a quedar. Esta pues va a ser más pequeñita que la parte de abajo. La parte de abajo es de 2 y esta es nada más 1. Aquí donde está el punto bajo, un punto alto, 3 cadenas y punto deslizado. Y aquí tejemos un punto alto y paso y tomo el siguiente espacio. Así me va a quedar para que no quede tan grande o tan amplio. Ya si tú lo quieres que te quede un poquito más amplio, bueno, pues ya lo dejas con los 2 puntos, pero se te va a abrir un poquito. En la cadera yo lo dejé así, pero dije, bueno, pues es que en la cadera pues no hay problema, sí, porque es el largo, pero ya en la manguita a lo mejor sí te quedaría un poquito amplio. Perdón, tú lo decides, ¿ok? Ahí está. Miren, otra vez volvemos a enlazar. Nuevamente punto alto, 1, 2, 3 y nuevamente deslizo. Amigas, si me ven a veces que ando con un ganchito y luego otro, no cambio, nada más cambio de color, pero sigue siendo la misma numeración, ¿sí? Del número 2. Ok, aquí 1, 2, 3, paso de lado a lado donde está mi punto alto, deslizo
y tejo mi punto alto y hago la unión. Bueno, amiguitas, pues ya vieron. Ah, por cierto, ¿cuánto fue las vueltas que dejé? Creo que esas no las conté. Vamos a ver dónde está la última vuelta esta de abanicos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 vueltas en total. Recuerda, amiga, que ahí en casita tú le vas a dejar el largo que tú necesites en casita, ¿sí? Entonces yo dejé 31 vueltas en total, contando, por ejemplo, sin contar esta, de aquí empecé a contar 1, 2, 3, 4 y así. Bueno, pues ahora sí, amigas, ya tenemos parte del cuello, ya tenemos la parte de las mangas. Me hace falta tejer obviamente la otra manguita. Voy a hacer la manga y regreso y te muestro el resultado final. ¿Te parece? Ok, amiguitas hermosas, aventajo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de esta bonita blusa. ¿Qué les parece? Está súper bonita y elegante. Lindo, lindo y como siempre, fácil. Así es que, miren, amigas, anímense ahí en casita a tejer esta bonita blusa. A mí me ha encantado bastante cómo ha quedado el punto, como les había comentado, un punto fresa súper lindo. Y si en casita te lo perdiste, recuerda que aquí abajo, amiga, donde está el título, aquí abajo dice más, dale clic. Ahí te vas a encontrar la parte número 1, la parte 2, 3 y 4. ¿Te parece? Ok, amiguitas, me despido. Así es como ha quedado esta bonita manguita. Yo me despido, espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo ahí, amigas, en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Guarda este video, dale clic aquí abajo donde dice guardar, mándaselo por WhatsApp a tu amiga, a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a quien tú quieras, amiga, a tu vecina, a tu sobrino, quien tú quieras, para que siempre esté súper disponible. Y como siempre, amigas, lindo, fácil. Yo soy Mari Rolón, te veo en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.